Hablemos de esclavitud durante el Imperio Romano. Qué divertido, ¿no? Vamos a ver de dónde salían los esclavos, qué hacían, a qué se dedicaban, qué dicen las leyes sobre los esclavos, qué sienten los esclavos, qué desean sus amos, qué es lo que hacen, es considerado una cosa, no, de todo eso va a hablar este video. Bien, comenzaremos hablando de la dimensión humana del esclavo, porque el esclavo es un ser humano. Cuando alguien te dice que el esclavo es considerado una cosa, se está confundiendo, eso no es así. El esclavo no es una cosa, el esclavo es un ser humano. El amo del esclavo espera fidelidad, espera entrega, espera que haga bien su trabajo. Es decir, tiene un carácter moral en ese sentido el esclavo, así que no es una cosa el esclavo, dejemos de repetir eso, porque no es un pequeño error, un detalle, es central, el esclavo es un ser humano. Pero como ser humano es inferior a su amo, es inferior a un ser humano normal, es como un subhombre. Y por eso es un bien, es decir, en Roma había 3 clases de bienes por lo menos. Estaban las cosas, los animales y los hombres. Estos hombres que son bienes, que tienen dueño, son los esclavos. Es decir, es una persona pero inferior, naturalmente inferior. Es una fatalidad del destino que sea inferior. Por eso el esclavo obedece a su amo de forma directa. No hay un reglamento para la obediencia, lo obedece porque es el esclavo, es naturalmente inferior, lo tiene que obedecer. Y eso el esclavo lo entiende y lo entiende su amo también. Como dice el autor Paul Vane, él dice, el esclavo obedece desde el interior de su alma. Es decir, él reconoce, sabe, tiene interiorizado que es inferior y que tiene que obedecer. Es decir, hay una relación interhumana. El esclavo quiere a su amo y su amo quiere a su esclavo, pero lo quiere de un sentido paternalista en el peor sentido, digamos. Está sujeto a su castigo. Es como un perro, lo quiere como quiere mucho a un perro. ¿Sí? Incluso vamos a ver ahora a lo largo del video cómo es esa relación, cómo es esa analogía, esa comparación con el perro que uno tiene hoy en día. Esta relación interhumana, que estaba basada en sentimientos, muchas veces de afecto, ¿no? Como uno tiene afecto por su perro, aún así los romanos tenían miedo de sus esclavos. Había una tensa relación entre el amo y el esclavo. El amo sabía que en cualquier momento el esclavo podría reclamar una libertad de manera súbita y matarlo, porque eso había pasado muchas veces. Es decir, esa relación que tenían podría transformarse en una relación de odio de un momento para otro. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, viajeros, nobles que viajan, que se van por ahí con sus esclavos y tardan en volver y la gente sospecha si el esclavo no lo habrá matado. Es decir, eso era algo que estaba presente en la mente de la gente de la época. ¿Qué hacen los esclavos? Bueno, su tarea no es solamente trabajar en el campo romano. Él hace muchísimas cosas. Trabaja en la administración, es artista, es artesano. Es decir, tiene muchas ocupaciones, tiene ocupaciones heterogéneas. Y dependiendo de la posición de su amo, es la tarea que va a realizar el esclavo o la posición que su amo le dé. No es verdad que el Imperio Romano haya sido una sociedad esclavista por entero. Eso es mentira. Cuando te lo digan en el profesorado o en la escuela, vos tenés que contestar que eso no es así. La sociedad romana no era esclavista. Para que la sociedad romana sea esclavista, tiene que tener por lo menos 20% de esclavos y las tierras tienen que estar trabajadas por rebaño de esclavos. Eso no era así en el Imperio Romano. Lo que pasó en el Imperio Romano era otra cosa. Eso podría pasar en el sur de Italia y en Sicilia, pero en el resto del imperio no. En el resto del imperio había campesinos, había aparceros, había personas que trabajaban en el campo de manera temporal, había arrendatarios, es decir, el trabajo estaba repartido entre esos y el esclavo. Si el esclavo sabía hacer cosas, es decir, si sabía cantar, si sabía de arquitectura, si sabía de medicina, todas esas cosas le eran muy ventajosas porque era posible que escale en su posición. Es decir, no es lo mismo ser un esclavo campesino que ser un esclavo trabajando de criado en una casa, ¿no?, con una familia más acomodada, o ser, no sé, un sirviente del emperador.
Es decir, son todos esclavos, pero hay algunos que la están pasando mejor que otros, aunque todos están sujetos al castigo corporal más violento, ¿sí? Pero no es lo mismo pasar tu vida como asistente del emperador o de un noble que como campesino. Y eso tenía que ver con si el esclavo había aprendido a hacer alguna cosa. Por ejemplo, en Roma no había escuelas de medicina, una universidad de medicina, no existe eso. ¿Cómo aprendían medicina? Bueno, estaban los médicos que enseñaban medicina a sus esclavos, y cuando el médico moría lo que hacía era liberar a ese esclavo que tenía conocimientos de medicina, que se iba a transformar en un médico liberto, ¿no? Pero que esto no nos engañe, ¿no? El esclavo sigue siendo esclavo, eso no se borra nunca, eso es un mandato de la naturaleza. Y con respecto, por ejemplo, a los nombres que lo elegía el amo, los nombres que se le ponen a los esclavos se parecen a los nombres que le ponemos hoy a los perros, ¿no? Es como el perro tiene un nombre, nosotros lo queremos mucho, pero ese nombre que el perro tiene no es un nombre, no se llama Juan Carlos del Preste de la no sé qué. El perro tiene un nombre que puede tener un nombre de persona, pero cuando uno lo llama con diminutivos, es decir, se refiere de una forma así cariñosa con el perro, pero ese cariño implica un reconocimiento interno de que el perro no es igual a mí. Es decir, el perro está como en otra posición que la mía, por eso tengo ese trato para con él, porque si yo lo respetara como respeto a otra persona, no me referiría a él de esa manera. Por ejemplo, cuando me encuentro con un perro callejero en la calle, uno va y lo saluda porque interiorizadamente uno tiene ese tipo de relación con el perro, que es desigual, no con una persona que te encontrás en la calle. Bueno, de esa misma manera era la relación con los esclavos, se le ponían esos nombretes y se los trataba así, de esa manera, ¿no? Que reconocía interiormente la inferioridad. ¿De dónde salían los esclavos? Bueno, de las personas capturadas más allá de la frontera en guerra. Eso es mentira, porque, a ver, si la sociedad romana fuera esclavista y depende todo de la producción de los esclavos para sobrevivir, entonces ¿por qué el emperador, por ejemplo Augusto, que es el primer emperador del imperio, dice: las fronteras del imperio están bien así, no es prioridad para nosotros ahora seguir conquistando? Entonces alguien le podría haber dicho: pero Augusto, si esta sociedad depende de la captura de esclavos, ¿cómo que no vamos a seguir conquistando? O sea, ahí hay una contradicción, algo que no concuerda. Y porque los esclavos no salen la mayoría de la conquista. Hay esclavos que se agregan desde conquistas de otros pueblos, pero son los minoritarios, no salen de ahí los esclavos. ¿De dónde salen los esclavos entonces? Bueno, de hijos de otros esclavos, de personas que venden a sus hijos o de personas que abandonan a sus hijos. Tengo un video explicando todo esto, ¿no? Cómo era nacer en el Imperio Romano, que se los dejo por acá. Una persona grande podía venderse, si era muy pobre, como esclavo, porque sabía que de esa manera lo iban a mantener, le iban a dar de comer, iba a poder trabajar, pero se exponía a un castigo brutal. Y los mercaderes pasaban por basureros, por templos donde la gente abandonaba a sus hijos que no podía mantener o que el padre no los reconocía, y los mercaderes iban recogiendo a esos niños y los iban vendiendo como esclavos a familias que querían comprar esclavos. Así que la mayoría de los esclavos no salen de las conquistas, sino de gente abandonada, de gente que se vende a sí misma, y bueno, que los mercaderes ahí se encargan de todo ese sistema comercial de personas. Y lo que hay que aclarar también es que el esclavo no tiene un origen étnico, no es que hay una etnia que es esclava. Cualquiera puede ser esclavo, cualquiera puede caer en la esclavitud. Eso era algo que los romanos tenían acá. Cualquiera puede caer en la esclavitud, entonces hay que hacer las cosas bien. ¿Qué dicen las leyes romanas con respecto de los esclavos? Bueno, lo que podemos decir, lo más notorio que uno podía ver si iba a Roma, era que en las jurisdicciones más pequeñas había, ¿no? Una persona que se encargaba del castigo de los esclavos. El amo no castigaba por lo general él mismo al esclavo, sino que llamaba a alguien del Estado para que lo castigue. Porque uno no era un buen amo si castigaba muchísimo al esclavo o si lo castigaba sin motivo. Uno se transformaba en un mal amo. Entonces ellos cuidaban mucho esa cuestión, los romanos, así que cuando el esclavo hacía algo que estaba mal, llamaban a alguien del Estado para que lo castigue. El castigo implicaba, bueno, quemarlo, torturarlo, pegarle, azotarlo, etc. Hay algo para destacar, que es que el derecho romano falla siempre en favor de la libertad. Ante la duda, el tipo es libre. Es decir, si hay sospechas o hay dudas en un testamento de que el amo iba a liberar a los esclavos si moría y qué sé yo, hay dudas para la justicia, lo que hacen es liberarlo. ¿Por qué? Porque si se duda
de la libertad de una persona, se está dudando del resto de la población si es libre o no. Entonces, ante la duda, libertad, y ahí se da una paradoja, ¿no? Porque a pesar de que se ponen del lado del inocente siempre, claro, la libertad cuando está en duda, pero cuando el esclavo es esclavo, ahí no le dan la libertad, y ahí lo que queda en claro es que esto de fallar en favor de la libertad no es una cuestión humanitaria de los romanos, sino que es ponerse del lado de los libres, ¿no? De los lados de los inocentes, no es por una cuestión humanitaria. Bueno, con respecto a la vida privada del esclavo, ¿qué es lo que hace el esclavo? Bueno, el esclavo era tratado, digamos, mal, ¿no? Era tratado con desdén, como que, bueno, una persona inferior, pero él tenía, por supuesto, como cualquier persona, sentimientos religiosos. La religión era algo muy importante para los esclavos, pero también les gustaba ir al teatro, iban a ver los juegos, los gladiadores, etcétera. Todo eso a los esclavos les gustaba mucho ir, porque era algo que podían hacer, era alguno de los lugares a los que le dejaban ir, porque eran esclavos, no le dejaban ir a todos lados. Y se sentían atraídos por la religión justamente por eso, porque la religión atraía a todo el mundo por igual. Sobre todo con el cristianismo, ¿no? El cristianismo va a tener una importancia clave que ahora vamos a ir viendo. Pero esas cuestiones lo podrían transformar en un mal esclavo en la vista de los mercaderes y el amo. Es decir, yo soy mercader de esclavos, ¿no? Vamos a suponer, y te vendo un esclavo. Yo te tengo que advertir que este esclavo es muy religioso, le gusta mucho beber, le gusta mucho los juegos, el circo, porque eso lo hace un mal esclavo. El esclavo tiene que trabajar y listo. Entonces yo te tengo que advertir, mira, te vendo este esclavo, pero tiene estas cosas, ¿no? Como que está medio fallado, como que no le enseñaron bien. Esto es clave. El esclavo aprendió eso de otro, lo aprendió de un amo medio corrompido. Entonces perjudicó al esclavo, perjudicó a este bien. Es como un animal de carga que anda rengo, digamos, porque alguien le ha pegado. Es decir, fíjense que no se le atribuye al propio esclavo un sentimiento, una pasión. El esclavo que se enamora mucho es un mal esclavo porque le enseñaron mal. Es decir, ni siquiera tiene autonomía de sus sentimientos, es porque otro le enseñó mal. Ni siquiera se guía por su propia voluntad, así de inferiores. ¿Cómo sobrellevaban esta vida, la verdad, de porquería que tenían los esclavos? Sí, se acostumbraban, como se acostumbra mucha gente a tener una vida, por desgracia, miserable, ¿no? Se acostumbraban de esa manera a los golpes. Pero como es difícil para nosotros pensarlo, ¿no? Ellos podían llegar a tener muy interiorizado que eran esclavos, que era así, era una cosa así del mundo. Los amos también. Entonces llegaban a tener con el amo ahí una relación como de sana envidia, como una relación condescendiente. Lo llegaban a querer al amo, lo llegaban a respetar muchísimo, querían ser como él, lo admiraban. Incluso entre los esclavos se reprendían diciendo, mira, tu amo no te enseña a obedecer, no te hace obedecer bien, dicen las fuentes. Es decir, lo tenían muy interiorizado el tema de obedecer, era algo central. Algunos se preguntarán, y entonces, si lo tenían tan interiorizado, ¿por qué Espartaco, la revuelta y todo eso? Ellos, Espartaco y todas esas cosas, y toda esa gente, no quería liberar al imperio de la esclavitud, no querían abolir la esclavitud. Hubo bastantes revueltas de esclavos, pero no querían abolir la esclavitud. Incluso en Sicilia hubo una revuelta que fue separatista y tenían su propia moneda, todos los esclavos. Pero esa sociedad no era esclavista. Es decir, no querían abolir la esclavitud, querían vivir mejor ellos dentro del imperio, querían un lugar ahí para ellos. Así de interiorizada estaba la idea de que en la sociedad hay esclavos. Hablemos del amo un poco, ¿no? ¿Qué lugar ocupa ahí el amo? El amo tiene como una doble cara para el esclavo, ¿no? Como es muy castigador y es a la vez el que le da la vida, el que lo hace seguir viviendo, porque vive por decisión de él, así como viven sus hijos. Los hijos del esclavo viven si el amo lo permite. Entonces ahí hay como una doble cara, ¿no? ¿Qué es lo que el esclavo más desea de su señor? Es que le dé la libertad. El esclavo desea eso por más que sea esclavo, pero es como una meta para él, es como un objetivo a alcanzar. El esclavo sabe que no es obligación ni el deber de su amo darle la libertad. Incluso está mal que el esclavo pida ser libre, no se lo tiene que pedir, porque el amo no tiene por qué dárselo. Es decir, no le corresponde darle la libertad, entonces es absurdo que se lo pida. Lo que hace el esclavo, incluso la ley romana, no penaba a los esclavos que se escapaban para pedirle a otro que le pida a su amo que lo libere.
Es decir, el esclavo se escapa, va a otro lugar, de otro noble conocido de su amo, para decirle, anda a decirle a mi amo que me libere, quiero ser libre. Entonces eso estaba bien visto. ¿Por qué? Porque la persona que iba a decirle al amo, mirá, libera a estos esclavos, creo que se merecen la libertad, esa persona quedaba bien, quedaba moralmente enaltecida. La persona que era un buen amo era una persona con un honor y una moral intachable en el imperio. No el que los liberaba, el que era un buen amo, el que era justo con los esclavos, castigaba cuando tenía que castigar, premiaba cuando tenía que premiar. Esa persona era moralmente intachable, como lo era aquel que iba a pedir a otro noble que libere a sus esclavos, ¿no? Que como que quedaba muy bien hacer eso. Algunas cosas empiezan a cambiar con la llegada del estoicismo y el cristianismo, ¿no? Es como que se humaniza la relación, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque no se vuelve más humanitario. La moral cambia. Al esclavo se le reconoce que se puede enamorar, que se puede casar, que puede tener sus propios hijos, que él tiene un hijo que antes no se reconocía así. Es decir, hay un cambio en la moral de la época, porque toda la cultura del imperio empieza a cambiar. Se sensibiliza un poco, pero no se vuelve más humanitaria, porque cuando lo tenían que castigar, lo seguían castigando de la misma brutal manera. Es decir, hay un cambio de moral con la penetración del cristianismo en el imperio que favorece a los esclavos, pero no quiere decir que sea más humanitario. Y bien, como dije para terminar, la esclavitud es una desgracia individual. Cualquiera puede caer en la esclavitud, hay que tener muchísimo cuidado porque nadie está a salvo. Si te gustó el video dale like, que de esa manera a mí me ayudas un montón para que yo pueda seguir haciendo los videos, porque es un estímulo muy grande que pongas like. Así que suscríbete al canal para recibir las notificaciones de los videos que voy subiendo. Nada más por hoy, hasta la próxima, adiós.